Bienvenidos, esto es Informe Extra. En su reciente visita al Extremo Oriente, Vladimir Putin ha aumentado la tensión en dicha región del mundo. Esta visita que hizo a Corea del Norte fue una oportunidad para amenazar a Corea del Sur y además suscribir un tratado de defensa mutua con la tiranía encabezada por Kim Jong-un. Vamos con el informe. Vladimir Putin ha advertido a Corea del Sur que cometería un gran error si decide armar Ucrania en la guerra contra Rusia. Sus comentarios surgen después de que Seúl considerara tal posibilidad en respuesta al nuevo pacto entre Rusia y Corea del Norte para ayudarse mutuamente en caso de agresión contra cualquiera de los países. El líder ruso, en un tono amenazante, afirmó que Moscú tomará decisiones que probablemente no agradarán al actual liderazgo de Corea del Sur si Seúl decide suministrar armas a Kiev. Estas declaraciones se realizaron en Vietnam, poco después de una visita fastuosa a Pyongyang, donde Putin firmó un acuerdo de defensa mutua con el líder norcoreano Kim Jong-un. Putin también advirtió que Moscú está dispuesta a armar a Pyongyang si Estados Unidos y sus aliados continúan suministrando armas a Ucrania. Aquellos que suministran estas armas creen que no están en guerra con nosotros. Dije, incluso en Pyongyang, que entonces nos reservamos el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo, dijo Putin. Corea del Sur ya había condenado el acuerdo ruso-norcoreano como una amenaza a su seguridad nacional, y el asesor de seguridad nacional Chang Ho-jin afirmó que su país planeaba reconsiderar el tema del apoyo armamentístico a Ucrania. Mientras tanto, Putin y Kim Jong-un han prometido ayuda mutua contra la agresión, un movimiento que refuerza la alianza entre dos de los regímenes más represivos y desestabilizadores del mundo. Estados Unidos, a través de su portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby, expresó que el acuerdo debería preocupar a cualquier país que valore mantener la paz y la estabilidad en la región. Japón también manifestó su seria preocupación, calificando el acuerdo como inaceptable. Este tratado podría tener implicaciones significativas no solo para la región, sino para el mundo entero. Además de la posibilidad de que Corea del Norte arme abiertamente a Rusia, también podría ver a Rusia interviniendo en cualquier conflicto nuevo en la península coreana. Las dos Coreas están técnicamente en guerra y mantienen una frontera fuertemente vigilada, donde las tensiones han empeorado en las últimas semanas. Este alarmante fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia y Corea del Norte subraya la amenaza creciente que representan estos regímenes para la paz y la estabilidad global, exacerbando las tensiones en una región ya volátil. Vladimir Putin está fortaleciendo los lazos de Rusia con los regímenes autoritarios del Extremo Oriente. El objetivo es impulsar vínculos económicos y demostrar a las potencias occidentales que el aislamiento que se está imponiendo a Rusia no tiene el impacto esperado, en vista de que tiene aliados con quienes continuar fortaleciendo lazos económicos y haciendo intercambios comerciales. Por otra parte, en este viaje al Extremo Oriente se ha reunido con los principales líderes de estos regímenes antidemocráticos. El mes pasado estuvo en China con el presidente de la República Popular China y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Hace unos días se presentó en Corea del Norte, donde se reunió con el líder supremo de la llamada República Democrática de Corea y además secretario general del Partido Único, que es el Partido del Trabajo de Corea. Posteriormente, Vladimir Putin viajó a Vietnam, donde también hay una dictadura comunista, y se reunió con el secretario general del partido, Nguyen Phu Trong, y con el nuevo presidente, To Lam, quien asumió el cargo hace un mes. ¿Qué es lo que tienen en común estos tres regímenes con los que Putin está fortaleciendo lazos? El hecho de que se trata de regímenes antidemocráticos en los que el poder del Estado reside en el partido político, en el partido único fusionado con el Estado. Sistemas políticos en los que es el secretario general del partido quien tiene el verdadero poder.
Más allá que en el caso del presidente, esto es típico de los regímenes comunistas o por lo menos los regímenes gobernados por partidos comunistas. Es también el caso de Cuba, en donde Miguel Díaz-Canel no solamente es presidente, sino también primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Y en común con Rusia también está el tema de la ausencia de alternancia en el poder y de la represión contra los opositores. Recordemos cómo terminó el principal opositor a Vladimir Putin en Rusia, Alexei Navalny, detenido y posteriormente muerto en circunstancias bastante oscuras. Y bueno, Putin está más de 24 años en el poder, por lo cual no sorprende este acercamiento a regímenes de esta naturaleza. Ahora, con relación al apoyo que le da Norcorea a Rusia, ¿no? Desde iniciada la guerra de Ucrania, Corea del Norte viene respaldando al régimen de Putin, pero este apoyo se ha intensificado desde septiembre del año pasado, en que tanto Putin y Kim Jong-un se reunieron en la ciudad de Vladivostok, en el extremo oriental ruso. A partir de allí se incrementó la ayuda norcoreana militar a Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Desde allí, desde ese punto, Corea ha entregado a Rusia unos 10 contenedores con material bélico que equivalen a 260.000 toneladas métricas de municiones o material relacionado con municiones. Además, Rusia ha utilizado unos 10 misiles norcoreanos en sus bombardeos a Ucrania. Por su parte, Rusia retribuye este apoyo ayudando a Corea del Norte en materia de alimentación, energía y tecnología. Y además, el año pasado, Rusia utilizó su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se ponga fin al sistema de seguimiento de las sanciones impuestas a Corea del Norte con motivo de su programa nuclear. Ahora bien, en esta última visita a Corea del Norte, Vladimir Putin ha suscrito un nuevo tratado con este país. Ya existen varios tratados de colaboración y alianza, pero se ha suscrito uno nuevo, que es un tratado de cooperación militar que incluye un compromiso de defensa mutua, en un contexto en el que aumentan las tensiones en el extremo oriente. Además, aprovechó Vladimir Putin para amenazar a Corea del Sur, el principal enemigo de Corea del Norte después de Estados Unidos. Señaló Vladimir Putin que en caso de que Corea del Sur brinde armamento a Ucrania, tomará decisiones que probablemente no agradarán al liderazgo actual de Corea del Sur. Se trata de una amenaza. Y además esto se enmarca ante anuncios del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, de estar considerando la posibilidad de darle armamento precisamente a Ucrania. Y además el mes pasado este mandatario visitó Ucrania y se reunió con la primera dama, la esposa de Volodymyr Zelensky, quien es Olena Zelenska, la primera dama. Y bueno, el conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, viene pues desde exactamente la mitad del siglo pasado, en que Corea del Norte invadió Corea del Sur desatando la Guerra de Corea, que culmina en los hechos en 1953, con la suscripción de un armisticio, es decir, una tregua, con lo cual técnicamente ambas Coreas siguen en estado de guerra en vista de que no han suscrito un acuerdo de paz. Y en este contexto de tensiones, Putin viene a suscribir un acuerdo militar con Corea del Norte, lo que contribuye a elevar las tensiones, además teniendo presente todas las alianzas entre los gobiernos occidentales, pro-occidentales del Extremo Oriente y las dictaduras de esta región del mundo. Además de esto, tenemos que Putin posteriormente viajó a Vietnam. Y el caso de Vietnam es bastante interesante por el hecho de que tienen una posición diplomática algo ambigua, conocida como la diplomacia del bambú, que consiste en
Para empezar, Vietnam tiene como principal socio comercial a China, pero al mismo tiempo apoya a Estados Unidos en los problemas diplomáticos y las tensiones que tiene con China en esta región del mundo. Y bueno, en el marco de estos viajes, Putin hizo la siguiente declaración con respecto a su viaje a Vietnam. Señaló lo siguiente, que ambas naciones, tanto Rusia como Vietnam, defienden firmemente los principios de la supremacía del Estado de Derecho, la soberanía, la no interferencia en los asuntos internos de otros estados y los esfuerzos en plataformas internacionales clave. Y bueno, al respecto, podemos señalar que dichas declaraciones no se conectan con la realidad. Por lo siguiente, Putin dice que Rusia defiende el derecho internacional. Sin embargo, esto se desmiente con la guerra de agresión emprendida contra Ucrania por territorios. Y al respecto, la Carta de las Naciones Unidas, en su numeral 4, del artículo 2, prohíbe el uso de la fuerza militar para adquirir territorio. Señala lo siguiente: los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la seguridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Por lo cual, la Rusia de Putin no cumple con el derecho internacional, lo viola abiertamente. Por otra parte, Putin declara que defiende la soberanía y la no interferencia en los asuntos internos de otros estados. Sin embargo, esta guerra de agresión se da con motivo de tratar de impedir que Ucrania ejerza su derecho soberano de integrarse a la OTAN y a la Unión Europea, por lo cual también es mentira que Rusia respete la soberanía de los otros estados. Evidentemente no lo hace. Y tenemos pues que estas declaraciones no coinciden con la realidad y que además el viaje de Vladimir Putin al Extremo Oriente para fortalecer relaciones con los regímenes autoritarios de esta parte del mundo contribuye a aumentar las tensiones en vista de que hay toda una articulación de alianzas que podrían desencadenar un conflicto que trascendería el Extremo Oriente. Recordemos, para terminar, que Corea del Sur es aliado de Estados Unidos, pero no solamente eso. El año pasado, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur suscribieron una alianza para poder contrarrestar a Corea del Norte y China, a los que ahora se une la Rusia de Putin. Y además está el tema con Taiwán, que es el principal problema en esta región del mundo, y la presencia y el compromiso militar de Rusia con Corea del Norte y por tanto con China es un factor bastante comprometedor en cuanto a la estabilidad de dicha región. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Canadá, que ha incluido a la Guardia Revolucionaria iraní dentro de su lista de organizaciones terroristas. Seguimos en Informe Extra. Canadá ha incluido a la Guardia Revolucionaria de Irán dentro de su lista de grupos terroristas. Vamos con el informe. El gobierno de Canadá ha anunciado este miércoles la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en su listado de organizaciones terroristas, argumentando que existen razones fundamentadas para considerar que la entidad ha participado en actividades terroristas. Según el Ministerio de Seguridad Pública canadiense, esta decisión tiene como objetivo enviar un claro mensaje de que Canadá utilizará todas las herramientas disponibles para combatir el terrorismo y las actividades de la Guardia Revolucionaria, así como su asociación con entidades terroristas. La medida implica que las instituciones financieras canadienses deben congelar inmediatamente los activos de cualquier entidad incluida en esta lista, con consecuencias legales severas para quienes violen estas sanciones.
La Guardia Revolucionaria de Irán ya había sido designada como organización terrorista por Estados Unidos desde el 2019. Canadá ahora se une a una postura internacional, citando que varias entidades terroristas han sido beneficiadas por el patrocinio de la Guardia Revolucionaria, promoviendo los intereses de Irán en el extranjero. Entre los grupos mencionados se encuentran los talibanes en Afganistán, Hamad y la Yihad Islámica en Palestina, así como Hezbollah en Líbano. Esta clasificación permite a Canadá congelar activos, procesar a miembros de la Guardia Revolucionaria y prohibir cualquier transacción financiera con ellos. La lista de organizaciones terroristas de Canadá incluye aproximadamente 80 grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram y los Proud Boys de Estados Unidos. Las fuerzas Quds, brazo operativo externo de la Guardia Revolucionaria, ya figuraban en esta lista. Ante esta medida, Canadá ha emitido una advertencia a sus ciudadanos para evitar viajar a Irán, citando la volátil situación de seguridad, la amenaza regional de terrorismo, el riesgo de detención arbitraria y la impredecible aplicación de las leyes locales. También se ha recomendado a los canadienses en Irán abandonar el país por razones de seguridad. La Guardia Revolucionaria iraní, oficialmente denominada Cuerpos de la Guardia de la Revolución Islámica o Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica, es una rama de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, que es la principal potencia islámica de orientación chií en el Medio Oriente, en el mundo en general. Su gran adversario en el mundo islámico es Arabia, que son de tendencia sunita. Bueno, ¿cuáles son las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, para entender cómo se encuadra la Guardia Revolucionaria iraní? Para empezar, está el Ejército de la República Islámica de Irán, que integra a las fuerzas terrestres, a la Armada, es decir, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Defensa Aérea. Por otra parte, está la Fuerza Disciplinaria de la Ley de la República Islámica de Irán, que es la Fuerza Armada encargada del orden interno. Una de sus unidades, de sus secciones, es la Patrulla de Orientación, popularmente conocida como la Policía de la Moral. Esta fuerza pues reprime a las personas que transgreden la Sharia, es decir, la ley coránica. Por ejemplo, mujeres que usen mal la yihad o personas que tengan orientación sexual distinta en el país, minorías sexuales, por ejemplo. Por otra parte, tenemos a la Guardia Revolucionaria iraní, que se encarga de la defensa de los intereses de Irán fuera de su territorio. Y dentro de la Guardia Revolucionaria iraní, que tiene más de unos 120.000 hombres, tenemos dentro de esta fuerza a la Fuerza Quds, que es un grupo perteneciente a la Guardia Revolucionaria iraní encargado de operaciones de inteligencia, guerra asimétrica y de colaborar directamente con organizaciones terroristas de orientación chií y aliadas a la República Islámica de Irán. Actualmente, ¿qué países consideran terrorista a la Guardia Revolucionaria? Bueno, tenemos a Estados Unidos, Arabia Saudita, enemigo musulmán de Irán, Bahrein, Suecia y ahora Canadá. Con respecto a la Fuerza Quds, estos países ya la consideraban terrorista. Dicho sea de paso, está integrado por 7.000 militares y bueno, además de estos países que ya mencionados que consideran terrorista a la Fuerza Quds, también está Israel. ¿Por qué se les considera terroristas? Como lo he señalado, la Guardia Revolucionaria iraní, a través de la Fuerza Quds, colabora y apoya y respalda a diversos grupos terroristas. En primer lugar está el grupo terrorista libanés chiita Hezbollah, que obedece directamente a los intereses de Irán y que actualmente está intensificando sus ataques a la frontera norte de Israel, lo que está obligando a Israel ha obligado a Israel a retirar, a evacuar a unos 60.000 civiles de esta zona.
Y bueno, el grupo Hezbollah ha cometido atentados terroristas en diversas partes del mundo, no solamente en el Medio Oriente, sino, por ejemplo, en Argentina. También apoyan a Hamas, que si bien no son chiitas, han sido apoyados por Irán en vista de que son enemigos de Israel. Y bueno, ya sabemos el atentado terrorista del 7 de octubre del año pasado que condujo a la actual guerra en la Franja de Gaza. Apoyan también a los hutíes de Yemen y a diversos grupos armados chiitas de Siria y de Irak. Por eso se les considera terroristas. El punto es que si es que se considera terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán por apoyar el terrorismo a través de la Fuerza Quds, bajo esa misma lógica se puede considerar terroristas a los propios dirigentes de este régimen fundamentalista islámico, empezando por el ayatolá Ali Khamenei y el actual presidente. Y bueno, como se puede apreciar, se puede concluir que desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, Irán se ha convertido en un estado que no deja de generar tensiones e inestabilidad en el Medio Oriente. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el conflicto por la isla de Taiwán. Ahora Estados Unidos ha aprobado la entrega de armamento bastante tecnológico, nuevo, como drones y misiles de última generación para la isla de Taiwán a fin de que se pueda defender de la República Popular China. Seguimos en Informe Extra. Estados Unidos ha aprobado la venta de drones y misiles a la República de China, es decir, a la isla de Taiwán, lo que eleva las tensiones en el Extremo Oriente. Vamos con el informe. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la posible venta de un avanzado sistema de drones de combate y misiles merodeadores a Taiwán, valorado en $360.200.000. Este acuerdo refuerza significativamente la capacidad defensiva de la isla en medio de crecientes tensiones con China. El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán destacó que los vehículos aéreos no tripulados, adquiridos gracias a esta venta, ofrecerán capacidades de reconocimiento y ataque inmediato contra potenciales amenazas. En un comunicado, el ministerio expresó su agradecimiento al equipo de cooperación de seguridad de Estados Unidos por acelerar el proceso de ventas de armas, subrayando la eficacia mejorada en las operaciones bilaterales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán también celebró este acuerdo, señalando el compromiso de Estados Unidos con la defensa de la isla. La Cancillería taiwanesa reafirmó su determinación de defender la paz mediante la fuerza, en respuesta a la creciente agresión de China. Este refuerzo militar se considera crucial para mantener la estabilidad en la región. En Washington, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa especificó que Taiwán ha solicitado la compra de 291 drones Altius 600MB y 720 misiles merodeadores Switchblade 300, junto con equipamiento relacionado, por un total de $360.200.000. Esta venta es la 15ª aprobada bajo la administración del presidente Joe Biden, destacando la continuidad del apoyo estadounidense a Taiwán. Este acuerdo sigue a la reciente aprobación de una venta de piezas de repuesto y accesorios para los cazas F-16 de Taiwán, por otros $300 millones. La cooperación en defensa entre Estados Unidos y Taiwán subraya la relación estratégica entre ambos, en un contexto donde la cuestión taiwanesa sigue siendo un punto de fricción significativo entre Beijing y Washington. Estados Unidos, como principal suministrador de armas de Taiwán, reafirma su compromiso de apoyar a la isla frente a cualquier conflicto, asegurando que Taipei mantenga una posición defensiva y robusta en medio de las tensiones regionales. Bueno, el conflicto entre Taiwán y China se remonta a 1949, año en que el gobierno de la República de China se tuvo que trasladar a la isla de Taiwán ante el triunfo de los comunistas liderados por Mao Zedong y la proclamación de la República Popular China.
A partir de allí, y en los años 70, la isla de Taiwán deja de tener gradualmente reconocimiento internacional por parte de la mayoría de países del globo, y China actualmente considera a Taiwán una provincia rebelde y reivindica el derecho que tienen de anexarlos. Eventualmente esa es la idea. Ante esto, la isla de Taiwán se respalda en las potencias occidentales, aunque no la reconozcan abiertamente como un Estado independiente. Estados Unidos, si bien no reconoce abiertamente la independencia de Taiwán, aplica la llamada ambigüedad estratégica, que se basa en, si bien no reconocer su independencia, tener acciones como la que acabamos de ver en el informe, de respaldar con armas y estar en contra de que China pueda anexar esta isla. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.